¿Alguna vez han rezado con tanta, pero tanta fuerza que sintieron que el mundo, por un instante, se detenía a escucharlos? Bueno, ¿y si esa oración fuera tan poderosa que dejara marcas visibles en su cuerpo? Hola a todos, qué bueno que están aquí. Miren, lo que vamos a explorar juntos hoy no es la típica historia de un santo en un vitral de hace 100 años. No, esto es más bien como un mapa del tesoro para las batallas que todos libramos en casa todos los días. Vamos a conocer un hombre que peleaba con demonios, sí, para que nosotros podamos aprender a vencer los nuestros. ¿Saben a cuáles me refiero? A ese miedo que a veces no nos deja ni movernos, a esa vocecita que nos dice no puedes, o a ese agotamiento que parece que nos quiere robar la alegría. Así que pónganse cómodos, porque esta historia es como un espejo, y créanme, lo que vamos a ver reflejado en él nos va a sorprender. Ok, agárrense fuerte. Esto empieza como un cuento de hadas. Un niño, Francesco, que no tenía amigos imaginarios, conversaba y jugaba con su ángel guardián. Pero la historia da un giro. Ese niño se convierte en el Padre Pío, un fraile que no solo leía sobre la lucha entre el bien y el mal, ¡la vivía! Y de repente, ¡pum!, el momento que lo cambió todo. Mientras rezaba, las mismas heridas de Jesús en la cruz aparecieron en sus manos, en sus pies, en su costado. Y las tuvo por 50 años. ¡50 años! Sangrando, sin explicación médica, sin curarse jamás, sin infectarse nunca. Pero, ¿saben qué fue lo más duro? No fue el dolor físico, fue la sospecha, las mentiras y a veces de su propia iglesia. Y aún así, en medio de todo eso, se convirtió en un refugio de amor para millones de personas. ¡Qué historia! Y ahora viene lo bueno. Les voy a compartir los 3, superpoderes del alma que el Padre Pío usaba todos los días. Y ojo, que esto no es para ponerlo en un museo. Son herramientas que podemos empezar a usar en nuestra familia hoy mismo, esta misma noche. ¿Listos? El primer superpoder es tener un amigo invisible. Pero, esperen, no como los que nos imaginamos. Para el Padre Pío, su ángel de la guardia era tan real como la persona que tienes al lado. Imagínense esto, tener un compañero que te despierta con cariño para que reces, que te cuida si te sientes mal y, esto es lo más increíble, que funcionaba como su propio servicio de mensajería celestial. ¿En serio? La gente le enviaba a sus ángeles con recados para el Padre Pío y él los recibía. Él nos enseña algo fundamental, no estamos solos, nunca pero nunca estamos solos. El segundo superpoder, este es el más difícil de todos, la fuerza de un sí. Piensen en esto. El Padre Pío, por su fama, fue atacado con mentiras terribles. Y el golpe más doloroso vino desde adentro, de su propia iglesia. Le prohibieron lo que él más amaba, celebrar la misa en público y escuchar a la gente en confesión. Fue una humillación tremenda. ¿Qué haríamos nosotros? Seguramente gritar, defendernos, ¿verdad? Pues él no. Su respuesta fue un sí en silencio. Un sí que nos grita que obedecer no es ser débil, sino tener una confianza en Dios más fuerte que cualquier roca. Y todo esto nos lleva al tercer superpoder, el que lo cambia todo. Encontrar el tesoro en el dolor. A ver, el Padre Pío vivía con un dolor constante que a cualquiera de nosotros nos dejaría tirados en la cama quejándonos. Pero él hizo algo totalmente revolucionario. Tomó ese dolor, esa injusticia, ese sufrimiento y lo convirtió en ladrillos. Y con cada gota de su sufrimiento construyó un palacio de caridad. La Casa Alivio del Sufrimiento, uno de los mejores hospitales de su tiempo. Nos dejó la lección más grande. El dolor, cuando se ofrece con amor, no se desperdicia. Se convierte en un milagro para los demás. Y ahora, vamos a hacer un poco de silencio. Quiero invitarlos a viajar en el tiempo conmigo. Vamos a entrar de puntitas a la celda del Padre Pío, justo en el momento más difícil de su vida. Lo que vamos a ver no es solo un dato histórico. Es literalmente una radiografía del corazón de un santo. Imaginen la escena. El padre Rafael, su superior, lo manda a llamar. Su cara es un poema de tristeza. En sus manos tiene un papel, un decreto de Roma. La orden es como una puñalada. Padre Pío tiene prohibido celebrar la misa en público, prohibido confesar, prohibido hablar con los fieles. El Padre Pío lo escucha todo, y el silencio en esa pequeña celda se vuelve pesadísimo. Él solo levanta la mirada al cielo por un instante, y con una voz que tiembla un poquito pero no se quiebra, dice esas palabras que lo definieron para siempre: que se haga la voluntad del Señor. Y entonces, solo entonces, se cubre el rostro con las manos, sin un porqué, sin una queja, solo aceptación, solo confianza, solo amor. Esa noche, el Padre Pío no se fue a su cama a llorar, se quedó en el coro de la iglesia, solito, rezando en la oscuridad hasta la medianoche.
Durante 2 larguísimos años, este hombre que podía leer las almas de la gente, que era guía para miles, fue condenado al silencio total. Y aceptó su cruz, sin decir una sola palabra. ¡Wow! La historia es impresionante, ¿verdad? Pero no nos sirve de mucho si solo la admiramos como algo lejano. La pregunta de verdad es, ¿cómo podemos usar estos superpoderes en nuestra propia casa, con nuestra gente? A ver, vamos a intentarlo. Vamos a hacer algo que al Padre Pío le fascinaba. Es un juego, un secreto. En este preciso momento, cada uno piense en alguien de la familia. ¿Ya? Ahora, sin decir nada, en su corazón, pídanle a su ángel de la guarda que vaya a visitar a esa persona, que le dé un abrazo invisible o que le ayude en algo que esté necesitando. Pero no digan a quién se lo mandaron, es un secreto. Y esta noche, en la cena o antes de dormir, pueden compartir si sintieron algo especial durante el día. Es una forma padrísima de cuidarnos sin que el otro se dé cuenta. Y ahora, una pregunta para conversar en familia. Se necesita valentía para ser sinceros, ¿eh? Cuando en casa nos piden hacer algo que no tenemos ganas, ya sea recoger los juguetes, ayudar con los platos, ¿qué es lo primerito que hacemos o pensamos? ¿Nos sale un quejido, una mala cara, o nos acordamos de la fuerza de ese sí del Padre Pío y lo intentamos, aunque sea con un poquito de esfuerzo? Y esta es para los papás. Y la hago con mucho cariño, pero con honestidad. ¿Cuántas veces les pedimos a nuestros hijos que tengan paciencia, que esperen un poquito, que ya dejen la tablet, mientras nosotros mismos estamos viendo el teléfono sin poder soltarlo? ¡Uf! Nuestro ejemplo de obediencia a las cosas pequeñas, esa es la clase más poderosa que les podemos dar. El Padre Pío se fue, pero nos dejó un regalo, un tesoro. No es algo que se pueda tocar, es una lección, una lucecita para el camino de todos los días. Y aquí está ese regalo, para que se lo lleven a casa. Es un consejo de oro y es súper fácil. Mañana, en cuanto abran los ojos, antes que nada, antes de pensar en el desayuno, en el trabajo, en la escuela, susurren un buenos días a su ángel de la guarda. Solo eso. Ese pequeño gesto, se los prometo, es el inicio de la amistad más alucinante que puedan imaginar. Si algo nos tenemos que llevar grabado en el corazón hoy, es esto. El Padre Pío nos demostró que el dolor, cualquier dolor, si se lo ofrecemos a Dios con amor, se transforma en la fuerza más poderosa del universo. Y que obedecer, que decir sí, no es rendirse. Es el acto de confianza más valiente que existe. Y bueno, si esta historia los movió por dentro, no se la queden. Compártanla. Seguramente conocen a una familia que hoy necesita un pequeño milagro de esperanza. Conviértanse en mensajeros de esta buena noticia. Gracias de todo corazón por acompañarnos.